hemos hablado y hemos definido una computadora. Entonces tú dirás, ¿qué es la ciencia de la computación? ¿No? Porque, bueno, ya hemos aprendido qué es la computadora, ahora tenemos que irnos al segundo concepto del día, que es, ¿qué es la ciencia de la computación? ¿Será el estudio de la computadora? ¿No? Hemos hablado tanto de computadoras durante el día que dirías, pues no, la ciencia de la computación, computadora, entonces debe ser el estudio de la computadora. La respuesta es no. La ciencia de la computación no es el estudio de la computadora. Yo te voy a mostrar por qué. Primero que nada, te voy a decir por qué no es el estudio de la computadora. La ciencia de la computación tiene una parte excesivamente importante, muy importante, que estaríamos dejando de lado si es que decimos que la ciencia de la computación es solamente el estudio de la computadora. ¿Y a quién me refiero? No me refiero a Einstein, me refiero al ser humano, me refiero a ti. Es decir, la ciencia de la computación no es solamente la computadora, tiene un componente importante, fundamental, y de hecho es el componente más importante de la ciencia de la computación, que es el ser humano, con su inteligencia, sus métodos científicos, su capacidad de resolver problemas, su capacidad de analizar las cosas, su capacidad de abstracción y demás. Si dejamos de lado al ser humano en la ciencia de la computación, entonces no estamos hablando de ciencia de la computación. Eso es lo primero. Lo segundo, tú dirías, ¿la ciencia de la computación necesita necesariamente una computadora, sí o no? La respuesta es no. Muchas de las partes más importantes de la ciencia de la computación ocurren solamente con el lápiz y con el papel. Es decir, el planteamiento de los problemas, el análisis, los algoritmos, y las indicaciones, las instrucciones, las estructuras de datos. Hay un montón de cosas que no se hacen en un principio en la computadora, que son parte fundamental de la ciencia de la computación. Entonces, si nosotros dejamos de lado y limitamos la ciencia de la computación a la computadora, estaríamos equivocados. Otra razón, y ahí está nuestro amigo el cavernícola para demostrárnoslo, es que la ciencia de la computación existe y muchos de los conceptos y de las herramientas y de la forma de pensar y de ver las cosas de la ciencia de la computación existen mucho antes de que existieran las computadoras. Entonces, si es que nosotros definiéramos y limitáramos la ciencia de la computación a la computadora, también cometeríamos otro error fundamental. Y por último, y esto es más simple de todo lo que he explicado, es que si nosotros dijéramos que la ciencia de la computación es el estudio de la computadora, es como decir que la astrología es el estudio del telescopio. O sea, nos estaríamos limitando solamente a la herramienta y no estaríamos viendo la ciencia completa y la disciplina completa, ¿no? Es por esos 4 motivos que la ciencia de la computación no es solamente el estudio de la computadora. Ahora, otra cosa. Entonces, ¿qué es la ciencia de la computación? ¿Será quizás el uso y la aplicación de las computadoras y el software? No, tampoco. Decir que la ciencia de la computación es el uso y aplicación de las computadoras y el software es como decir que la arquitectura es solamente el dibujo. Es eso, básicamente. Es limitar la ciencia a una sola de las partes de la ciencia de la computación. Es reducirla a solamente una parte de la disciplina, cuando eso no es correcto. La ciencia de la computación, de hecho, es el corazón y es el diseño de la construcción del software. Sin embargo, el uso de herramientas y el uso de aplicaciones y de software no es la parte más importante de la ciencia de la computación. Es tan solo una de las partes de la ciencia de la computación. Entonces, tú me dirás, bueno, ciencia de la computación, programación, ¿no? Yo veo gente, hackers, ¿no? Yo veo las películas, ¿no? Hay gente que mete códigos en una pantalla de computadora, ¿no? Códigos más o menos como lo que estoy mostrando ahorita, y entras a un banco, ¿no? Ves que los hackers entran a un banco y agarran y roban instrucciones, o que pueden agarrar y que, ¿no? Como en la película de Día de la Independencia, que metieron unos códigos en una computadora y entró un virus en la nave de los enemigos y debilitó todo el campo de defensa de la nave, ¿no? Entonces tú dirías que eso es el introducir códigos en una computadora para generar programas, es lo que todos conocemos como programación. Entonces tú decías, ¿la ciencia de la computación es lo mismo que programación? ¿Es lo mismo que yo estaba viendo en las películas con estos hackers y estos códigos? La respuesta es no. De hecho, programar es una parte muy importante de la ciencia de la computación, pero no es la más importante. Entonces, finalmente, volvemos a lo mismo de siempre, volvemos a lo mismo de antes. Ya me dijiste en todos los idiomas que no es, ahora dime, ¿qué es? Bueno, pues la ciencia de la computación es el estudio de los algoritmos. Y tú me dirás, ¿qué es el estudio de los algoritmos?
¿Por qué? ¿Por qué me dice que es el estudio de los algoritmos? Bueno, hay 4 cosas o 4 campos grandes de la ciencia de la computación en el estudio de los algoritmos. Lo primero es que estudiamos las propiedades formales de los algoritmos. Es el algoritmo que estamos planteando para resolver el problema. ¿Está bien hecho? ¿Es correcto? ¿Tiene límites? ¿Cuáles son sus límites? ¿Es eficiente? ¿Es la mejor forma de resolver este problema, este algoritmo? ¿Cuál es el costo computacional de resolver este algoritmo? ¿No? De usar este algoritmo y no usar otro camino, ¿no? ¿Qué tan costoso es? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Qué capacidad de procesamiento yo necesito para poder ejecutar este algoritmo? Lo otro es sus implicancias en el hardware, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, bueno, esto ya para ustedes será la prehistoria, pero yo me acuerdo que hace años en mi casa tener una computadora Pentium 4 era lo máximo, era espectacular, tú eras el maestro de los maestros si tenías una Pentium 4 en tu casa. Ahora, tú, ¿qué procesador tienes hoy día en tu casa? Mínimo Core i3, y eso, o sea, si tú tienes Celeron o Pentium Dual Core, ya eso tú estás en nada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Es que la tecnología ha ido avanzando, los procesadores han ido avanzando, las computadoras han ido avanzando. En algún momento, por ejemplo, hoy en día todavía existen procesadores que se llaman Pentium Dual Core, 2 núcleos. Habían antes procesadores que tenían 2 núcleos. Hoy día tenemos computadoras que tienen procesadores con 4, 8 núcleos. Entonces, la ciencia y la computación y los algoritmos tienen que estar hechos de forma también que veas cuáles son las implicancias en la computadora. Es decir, si tú tienes una computadora que tiene no 2 núcleos, sino tiene 8, entonces tú tienes que programar de manera que esos algoritmos puedan correr en esos 8 núcleos. Entonces tienes que ver también la eficiencia de lo que tú estás haciendo acorde al poder de la computadora que estás haciendo, ¿no? Porque no tendría ningún sentido de que tú programes algo para que corra en la operación en 2 núcleos cuando tu computadora es de 8, ¿no? No estarías aprovechando todo el poder de la computadora. Entonces, esa es otra parte fundamental de la ciencia de la computación. Lo otro es las implicancias lingüísticas. ¿A qué me refiero con implicancias lingüísticas? Hay N cantidad de lenguajes de programación, ¿no? De hecho, la gente siempre dice, ¿qué lenguaje es el mejor? Bueno, ningún lenguaje es el mejor, ¿no? Sino que existen lenguajes que son bastante mejores para resolver y atacar distintos tipos de problemas, ¿no? Por ejemplo, tienes PHP, tienes Python, tienes Java, tienes C, C++, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de lenguajes de programación. Lo que sí es importante es que tú, como científico o como futuro científico de computación, conozcas los diferentes tipos de lenguaje que tienes y cuál es mejor para resolver el problema específico que tú quieres hacer con los algoritmos que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, por eso que también es muy importante conocer de estos lenguajes, conocer de estas tecnologías para ver cuál tú aplicas en la resolución de los problemas que vas a construir con los algoritmos. Y por último, de las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones ya en la vida mundana, en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, tú sacas tu celular ahorita, tienes aplicaciones, si sales a correr, seguramente tienes Strava, tienes aplicación de Nike, si quieres mandarle fotos y que se desaparezcan, alguna vez tienes que haber usado Snapchat, debes tener seguro la aplicación de Facebook, si te quieres enterar de algo de último minuto, usaste Twitter seguramente, ¿no? Y todas esas cosas que te acabo de decir, todas esas cosas maravillosas, locas, y todas esas tecnologías se han construido con conocimiento de la ciencia de la computación. Y por último, ¿por qué te muestra Terminator ahí, ah? ¿Qué hace Schwarzenegger, no? Bueno, no me refiero específicamente al actor, ni me refiero específicamente al personaje, sino que en ese momento, cuando salió esa película, seguramente muchos de ustedes no existían, yo era bastante chico, entonces te puedes imaginar lo antiguo que era esa película de Terminator. Fue súper revolucionaria porque introdujo a gran escala el concepto de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no es otra cosa que decir programar una computadora para que aprenda de la información que va recibiendo y aprenda en sí misma, ¿no? Entonces, eso es un concepto que hoy en día se aplica mucho en la ciencia de la computación y es algo que lo que se denomina Machine Learning. Entonces, nosotros no solamente podemos programar cosas, sino que podemos programar a la computadora para que aprenda también, ¿no? Y eso es algo que está revolucionando todo el campo del conocimiento. Entonces, también las aplicaciones dentro de la vida diaria, tú podrías hacer soluciones, o podrías hacer plataformas, o podrías hacer cosas que apliquen los conocimientos de la inteligencia artificial o el Machine Learning en la solución de los problemas que tú vas a hacer, ¿no? Entonces, ya tenemos claro qué es la ciencia de la computación. Lo siguiente que vamos a aprender es qué es un algoritmo.